minuto, antes de darle la palabra a los diputados que están inscritos para intervenir en el mismo, tenemos como invitado al ingeniero Winton Cavas, quien preside la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica de Venezuela y que está acompañado hoy con varios integrantes de esa asociación que trabaja en coordinación con el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Agradecemos mucho pues la presencia del ingeniero Winton Cavas con nosotros, un experto en materia eléctrica que se ha dedicado al estudio de esa problemática en el país, quien está acompañado de varios de los especialistas que lo ayudan en esta materia en la asociación, y a él le hemos pedido que para ayudarnos a entender la problemática, el origen, las causas de la crisis que está afectando la calidad de vida en Venezuela y que forma parte de los temas de la crisis humanitaria que venimos tratando permanentemente en este Parlamento, que nos haga una exposición sobre ese tema, a los efectos que nos oriente en relación a las posibles soluciones y especialmente a las causas que la están originando en estos momentos, para luego dar el derecho de palabra a los diputados que se han inscrito en este debate. De tal manera que le agradecerles a ustedes la presencia aquí en esta Asamblea Nacional. Le damos la palabra al ingeniero Winton Cavas a los efectos de que nos exponga su punto de vista y sus recomendaciones en relación a esta problemática tan grave que está viviendo el pueblo de Venezuela. Adelante, ingeniero. Gracias, diputado. Buenos días. Atendiendo la invitación de la diputada Mara Bracho, nos encontramos aquí hoy la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Me acompaña el ingeniero Jovencio Molina, secretario de la asociación, el ingeniero Juan Santamaría y el ingeniero Wilma Jaure. Allá quedaron otros dos integrantes de la Junta Directiva. En reiteradas oportunidades, la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica le ha dicho al país que la crisis en el sistema eléctrico es estructural, es integral y sistémica. Por allí hemos visto un informe que lo hizo esta Asamblea Nacional, en la cual nosotros participamos activamente. En ese informe se refleja la situación crítica de nuestro sistema eléctrico y que si se hubiesen tomado esas recomendaciones en esa oportunidad, hoy no estuviéramos pasando las calamidades que hoy pasa nuestro país. Se hicieron inversiones no en la parte medular del sistema, se hicieron inversiones en generación. Nosotros desde el Colegio de Ingenieros le informábamos que esas inversiones no eran las más adecuadas, porque estaban dirigidas única y exclusivamente a la generación termoeléctrica. Se inundó el país de plantas de generación distribuida. Se trajo un señor de Cuba para que manejara la compra de esas plantas de generación distribuida. Aproximadamente 1090 megavatios termoeléctricos en el país, distribuidos en casi todas las capitales de estado. Hoy, esos 1090 megavatios termoeléctricos están en cero, apagados. Si estuvieran funcionando, en Mérida no hubiese apagones como lo que ocurrió en estos días en Táchira, en Barinas, en Portuguesas y en el estado de Trujillo. Se invirtieron además ingentes cantidades de dinero en la compra de máquinas termoeléctricas, en la cual nosotros sospechábamos, y se lo dijimos al país, que eran máquinas usadas. Las pasaron por países de gobiernos amigos y nos las vendieron como nuevas. Hoy Venezuela tiene un parque termoeléctrico que funciona escasamente en un 30%. En otras palabras, para que me entiendan, Venezuela tiene instalado aproximadamente 34.000 megavatios, 17.000, 18.000 megavatios termoeléctricos, 15.000, 16 megavatios hidroeléctricos. De esos 18.000 megavatios termoeléctricos, solo
hay disponible aproximadamente 3.500 megavatios, que sumado a lo disponible en la parte hidroeléctrica, llegamos a escasos 10.000 megavatios disponibles para el país, para la agroindustria, para el turismo, para el petróleo, para la empresa básica de Guayana y para los residentes. Esos 10.000 megavatios, para que se entienda muy bien, era la demanda aproximada de Venezuela en los años 80, 70, 80, cuando éramos escasos un país de 25 o 30 millones de habitantes. En otras palabras, tenemos 34.000 megavatios instalados y solo hay disponible 10.500, 11.000 en el mejor de los casos. En transmisión, no se hicieron las inversiones en transmisión, no se ampliaron las líneas de distribución, de transmisión, no se sustituyeron esas líneas, y es por ello que cuando vemos que hay pequeñas sobretensiones, pequeñas averías, producen grandes apagones en el país porque se interrumpe la transmisión. En distribución y en transmisión, los equipos han entrado en obsolescencia, tienen más de 35, 40 años instalados. Y aquí me voy a detener un rato para ver si logramos intercambiar algunas ideas. Las últimas fallas de Caracas surgieron en la subestación de transmisión Santa Teresa por una leve ruptura de una cadena de la línea de aislamiento. Esa ruptura produjo una avería de sobretensión que se vino, no actuaron las protecciones ni principales ni el respaldo, reventó aquí en la avenida Rómulo Gallegos, donde está la alimentación hacia el metro de Caracas, y por la parte oeste llegó hasta Tacoa, donde se alimenta por la estación Los Magallanes el metro de Caracas, y produjo a las 2 de la tarde un fuerte apagón, una fuerte avería, donde impactó el servicio de transporte subterráneo y urbano. Una leve avería a 60 kilómetros de Caracas. Eso fue el 19 de diciembre. En enero, en la misma subestación, se produjo una avería producto de una explosión en un autotransformador que tenía 35 años instalado. La misma avería impactó en todo Caracas. En febrero pasan la carga de ese transformador que explotó al otro transformador. Explota el transformador en la misma subestación. Con ello le quiero decir que Caracas no está blindada, como dijo el ministro de Energía Eléctrica recién llegado a su cargo, ni mucho menos como dijo el ministro Jesse Chacón, que en 100 días resolvía la crisis eléctrica de nuestro sistema. Hoy le están diciendo al país, hoy le dice al suroccidente venezolano que en 15 días solucionan la crisis del sistema eléctrico de esa parte del país. Pues se van a equivocar, no lo van a resolver, porque el problema en el suroccidente del país, en los estados andinos como Táchira, Trujillo, Mérida, Barinas y Portuguesa, tienen la suficiente capacidad instalada, pero no tienen la disponibilidad. Allí hay un problema con la hidroeléctrica, allí hay un problema con las termoeléctricas, y lo que es peor, hay un problema de combustible, lo cual hace que la crisis de nuestro sistema eléctrico no sea eléctrico nada más, sino que sea un problema energético. Allí debe haber construido PDVSA un gasducto que alimente directamente las centrales termoeléctricas Luis Zambrano, CAES, Termobarranca y Santa Inés, y nunca se construyó. Se requieren grandes cantidades de combustible para alimentar esas plantas termoeléctricas. En otras palabras, la crisis eléctrica llegó para quedarse. ¿Soluciones? Sí hay. Lo primero que solicitamos, tiene que existir un cambio político en el modelo que nos dirige en estos momentos en el país, porque sin ese cambio no es posible acometer las grandes inversiones que el país necesita. Segundo, convocar a la ingeniería venezolana, esa que fue capaz de resolver los problemas durante 40 años en nuestro sistema político, en nuestro sistema de vida, y le garantizó a los venezolanos desarrollo, calidad de vida, progreso y futuro. Y tercero, vamos a lo técnico. Se requiere la reincorporación de aproximadamente 2.500 nuevos megavatios. Hay que recuperar 70 centrales termoeléctricas distribuidas en todo el país. Hay que producir un gran proyecto de mantenimiento en la línea de transmisión y en los equipos de distribución para que estos sean sustituidos. Sí es posible resolver el problema eléctrico en el país, es posible
construir un nuevo sistema eléctrico en función del que tenemos. Y lo otro, no puede ser que tengamos un proyecto como Tocoma, que debió haber sido puesto en servicio para alimentar las empresas básicas de Guayana, y hoy esa central hidroeléctrica le aporta 0 megavatios a nuestro sistema eléctrico, convirtiéndose en el gran elefante rojo de este gobierno. Nuestra ingeniería está en capacidad de asumir la responsabilidad de dirigir los destinos de nuestro sector eléctrico para solucionar esta crisis. No para beneficio de un sector, para la colectividad venezolana, donde se presente calidad de vida, desarrollo, progreso y futuro para nuestros venezolanos. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Winston Cava y a los ingenieros que lo acompañan por su presencia aquí, por su preocupación, y los estimulamos a que sigan trabajando en esta área. Lo vamos a necesitar para reconstruir un verdadero sistema eléctrico nacional que tanto en generación, en transmisión como en distribución vuelva a tener los niveles de eficiencia que tuvimos antes. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Para iniciar el debate sobre este tema, tiene la palabra la diputada María Beatriz Martínez. Y puede hacer uso de la tribuna oradora. María Beatriz Martínez. María Beatriz Martínez. Buenas tardes. Gracias, presidenta, junta directiva, colegas diputados. En efecto, conforme a la intervención que acabamos de escuchar y como una iniciativa de la Comisión de Administración y Servicios, pues está claro que la gravísima situación de crisis eléctrica que nosotros estamos padeciendo y que en la semana pasada, hace 4 o 5 días, ameritó que por vía del Twitter el presidente de Corpoelec, por cierto, con voto de censura de esta Asamblea Nacional, señale que por causas de la sequía, los estados Táchira, Mérida, Barinas y Portuguesa tienen que estar sometidos a una serie de regulaciones donde supuestamente vamos a padecer cortes de 4 horas. Y hago énfasis con el tema supuestamente. Es absolutamente falso que lo que ellos llaman una restricción de cargas eléctricas sea con ese horario que publicitaron. Nuestros pueblos padecen 8, 10 y hasta 18 horas sin energía eléctrica, y eso que dice Mota una vez más es mentira. Y cuando se señala que las razones es por la sequía, volvemos a lo que ya ha sido insistentemente debatido en esta Asamblea Nacional, con las pruebas y con los informes relacionados que determinan que es por falta de las inversiones necesarias y por el mantenimiento y por la falta de una gerencia eficiente que haya dado respuesta oportuna al pueblo venezolano. No podemos dejar de mencionar que en efecto hay más de 39.000 millones de dólares que se han invertido en el sector eléctrico a nivel nacional, y todo indica que más de 26.000 millones de dólares fueron objeto de corrupción. No fueron invertidos a donde tenían que invertirse. Y nuestro pueblo, nuestra Venezuela, es la que sufre las consecuencias. Porque esta crisis eléctrica, que sería muy fácil señalar megavatios, generación, plantas termoeléctricas, todo con una gran fuerza de tecnicismo, lo que nosotros podemos señalar es que agrava la gravísima crisis humanitaria que vive nuestro pueblo. Gracias a esta situación, nosotros hoy tenemos más madres y más niños con muertes en los hospitales, porque sencillamente esa crisis afecta directamente a la mujer venezolana. Y yo quiero hoy hacer énfasis en esta plenaria en que el derecho a la energía eléctrica es un derecho humano, y perfectamente lo podemos así determinar en
con la cantidad de documentos en los cuales nosotros suscribimos y que formamos parte, y que forma parte de la normativa supraconstitucional que establece nuestra Constitución, que debe ser respetada, porque es un derecho humano que los venezolanos tengamos acceso a la energía. Cuando nosotros vemos que a cualquier comerciante unos cortes, si fuesen verdad de los programados, que duran supuestamente 4 horas, el daño que le ocasione, la debacle económica en una crisis como la que se está padeciendo, es sin duda de gran trascendencia. Cuando nosotros, como en Portuguesa, vemos que en época de siembra, en sequía, que se necesita el riego con motores y efectivamente se señala este tipo de cortes por muchas horas, vemos que se retrasa todo el esquema productivo. Y lo más difícil es admitir que si en Venezuela la agroindustria estuviese funcionando, si tuvieran materia prima que estar procesando, sencilla y llanamente la poca disponibilidad energética que hay no se daría abasto. Tomemos en consideración que esta crisis está en este momento y tenemos a una SIDOR paralizada y, por ejemplo, en nuestros estados agrícolas productivos, la mayoría de la agroindustria está sin materia prima que procesar. La realidad, cuando se señala como culpables al tema de la sequía, no escapa en la responsabilidad, o mejor dicho, a la irresponsabilidad que ha estado en el ejercicio del poder por casi 2 décadas. Y es que cuando nosotros vemos que no se le ha dado atención a la preservación de las cuencas hidrográficas, cuando nosotros vemos que no se atiende al mantenimiento y hay botes en nuestras represas, cuando se tienen que debatir, por ejemplo, en el embalse La Coromoto, que surte el acueducto de Guanare y sus zonas aledañas, en si se le preserva el vital líquido, el agua a nuestro pueblo, o se le otorga un mayor caudal de agua para que la presa Peña Larga, que está en jurisdicción de Barinas, pueda generar unos 10.000 o 20.000 megavatios, sencilla y llanamente estamos viendo la debacle ambiental, la gran incidencia en la falta del agua y la crisis que eso supone, pero sobre todo estamos viendo el fracaso de la política energética en Venezuela. Por eso hoy tenemos que ratificar que ese ministro Mota Domínguez, que es un ineficiente, tiene que salir, porque además tiene que acatarse el voto de censura que nosotros le dimos y porque está usufructuando esa responsabilidad, pero que además tenemos la capacidad en profesionales, como lo acabamos de ver, que podrían acometer soluciones y respuestas al pueblo venezolano. Ya basta que hayan los colapsos de las plantas eléctricas que no se dan abasto en los hospitales, y muchos hospitales que no tienen y no cuentan con plantas eléctricas. Nosotros hemos visto el colapso del sistema de salud como consecuencia del colapso del tema energético. Entonces, la reflexión final, compañeros diputados, es que esta Asamblea sigue abogando porque se ponga al frente de Corpoelec personas que estén capacitadas y no la ineficienta que ha sido ratificada por el régimen de Maduro. Y es el momento que nuestros pueblos tengan y sientan el acompañamiento. Yo solicito formalmente a la comisión que hagamos una inspección en los estados que están afectados, Táchira, Mérida, Barinas y Portuguesa, en las represas que están siendo señaladas como bajo caudal de agua, para poder determinar claramente cuáles son las condiciones técnicas que han llevado al colapso de esa situación. Es la petición que hago en la apertura de este debate. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Franklin Duarte. Franklin Duarte. Puede hacer uso de la tribuna oradora.
Buenas tardes, Junta Directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, medios de comunicación. Hoy, una vez más, como lo hacemos desde esta Asamblea Nacional, denunciar, informarle al pueblo lo que a este régimen le da miedo informar, decir la verdad. Hablarle del sistema hidroeléctrico de la represa Uribante Caparo, ubicado en el Táchira, uno de los más importantes en Venezuela. Resulta que desde el mes de febrero, esta importante represa se quedó sin seguridad. Se quedó sin seguridad y fueron tan irresponsables los gerentes de Corpoelé en el Táchira que no enviaron de nuevo la seguridad a esta represa. Y después de 3 semanas que tenía esta represa sin seguridad, el día 10 de marzo robaron, que a continuación le voy a mencionar todo o algo de lo que se robaron. Se robaron, desvalijaron todo el sistema electroneumático. Se robaron los gatos hidráulicos que suben la compuerta, que es la que alerta a los técnicos cuando el túnel y las turbinas se quedan sin agua. Se robaron los motores, se robaron 18 baterías, se robaron el cableado eléctrico, los portafusibles, las guayas de línea. Se robaron 8 transformadores pequeños. En el Táchira se le pidió a Corpoelé que nos dirigiéramos una comisión hasta la represa. Por orden nacional no podemos ingresar a esa represa y los cuerpos de seguridad de la zona, Policía Regional y Guardia Nacional, no están autorizados para dar ningún informe de la situación y tampoco ni a ellos le permiten el ingreso a esta represa para hacer una memoria fotográfica y verificar toda esta información. Para nadie es un secreto que durante 20 años, y los profesionales que me antecedieron lo dijeron, y la colega parlamentaria, en estos 20 años no invirtieron un bolívar en el sistema eléctrico de Venezuela, pero no invirtieron un bolívar y a ellos se suma otra crisis más que es producto de las malas políticas de este gobierno, la inseguridad. Ahí están los resultados en esta represa. Para finalizar, presidente, colegas parlamentarios, queda claro que los militares no están aptos para tener cargos de este nivel, que los militares deben volver a sus cuarteles. Ahí está, Jessy Chacón pasó por ahí, por ese ministerio, se robó un poco de dinero y se fue. Tenemos otro general, otro militar, Mota Domínguez, irresponsablemente dice lo que dice su maestro, el dictador Nicolás Maduro Moros. Mentiras, mentiras y más mentiras. Los militares deben volver a sus cuarteles y nosotros en estos cargos, las personas con capacidad, con experiencia en cada materia. Mota Domínguez sale anunciando un cronograma de racionamiento que tampoco ni eso cumple. Este infeliz dice que 4 horas, y les voy a poner 2 ejemplos solamente para cerrar, presidente. Dice, sacó un cronograma en el Táchira, por ejemplo, que se va a ir la luz por 4 horas. Cuando se va, por ejemplo, a las 8 de la mañana, llega a las 12, pero a las 12:10 se vuelve a ir la luz y vuelve a llegar a las 4, solo 10 minutos. O sea, fue al contrario el racionamiento que dijo el general Mota Domínguez para los tachirenses. Será 4 horas de luz y 20 horas que no tenemos luz. Esa es la verdad. Eso es lo que está pasando en el Táchira.
colegas parlamentarios, Junta Directiva, pueblo de Venezuela. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, diputado Franklin Duarte. Tiene la palabra el diputado Piero Marún. Puede hacer uso de la tribuna oradora. Ciudadano presidente, colegas diputados, si algo podemos observar de este gobierno es que siempre la culpa es de alguien, pero nunca de los que nos están gobernando, que son los verdaderos responsables de la crisis que tenemos en todos los ámbitos de nuestro país. Primero la culpa era del fenómeno del niño, luego de la niña, luego una iguana. Cuando estamos en verano es porque no llueve y cuando estamos en invierno es porque llovió mucho. Y en fin, siempre la culpa es de alguien. Ahora la moda es el sabotaje. Esta es una culpa de un sabotaje. Tan vulnerable es nuestro sistema eléctrico que cualquiera le ocasiona, producto de un sabotaje, le ocasiona un daño terrible a nuestro país. Y todavía vemos a unas Fuerzas Armadas haciendo prácticas permanentes porque se están entrenando para protegerse de cualquier país que quiera venir a invadirnos. Se están entrenando permanentemente para protegerse de cualquier país que quiera intentar una guerra en contra nuestra. Y no son capaces de resguardar nuestro sistema eléctrico. Porque si los que están al frente del Ministerio de Energía Eléctrica siempre la culpa es producto de un sabotaje, entonces ¿cómo nosotros mañana vamos a enfrentar a otro país que pretenda venir a invadirnos, como dicen, como está en la mente de ellos? Entonces, definitivamente, lo que está viviendo nuestro país lo sabe hasta el niño más pequeño de cualquiera comunidad. Falta de inversión y falta de mantenimiento. No se han hecho inversiones en ninguno de nuestros sistemas eléctricos a lo largo y ancho del país. Dotación y equipamiento. Un simple vehículo no lo tiene la mayoría de las oficinas del sistema eléctrico en nuestro país. En una comunidad que se le va la luz porque se le cae un fusible, y si eso ocurre en horas de la tarde, noche, tienen que amanecer hasta el otro día porque tienen que esperar que amanezca para que los trabajadores de Corpoelec puedan solicitar un vehículo prestado para ir a reconectar el servicio. Un simple fusible. Cuando se daña un transformador en una comunidad, tienen que ir a sustituirlo de un alumbrado público, que trae como consecuencia que otra comunidad queda oscura, porque desconectan el transformador de un alumbrado público de cualquier avenida o de cualquier calle para ir a solucionar el problema de un transformador que se quemó o se dañó en alguna comunidad. Y ni se hable de la dotación de los trabajadores de Corpoelec. Entonces, todo esto que ocurre a la luz del día y que todo el mundo lo sabe, la respuesta gubernamental es que es un sabotaje. Y no reconocen que se agarraron los reales, no reconocen que no ha habido inversión. En el caso nuestro de Monagas, que somos uno de los primeros productores de gas de Venezuela, allá se ofrecieron la instalación de unas plantas termoeléctricas. En el año 2007, el expresidente fallecido
fue y expropió una empresa que se llama Wilpro. Y en la expropiación de esa empresa ofreció una instalación de una planta termoeléctrica para darle energía a muchos municipios de nuestro estado de Monagas. 11 años después, no es que la planta ni siquiera está lista, ni nunca entró en funcionamiento, sino que lo poquito que hicieron, lo desvalijaron, lo saquearon, fueron sustituyendo los repuestos de un lugar hacia otro para poder solucionar las fallas que se presentaban. Ahora le viene a decir nuevamente a la gente del occidente del país que hay un racionamiento. Pues ¿por qué no le dicen al pueblo la realidad, lo que va a venir los próximos días? Que va a venir racionamiento general en todo el país. ¿Por qué el gobierno no le habla con la verdad a la gente y le dice que se preparen para un racionamiento? Porque no hicieron las inversiones y los mantenimientos a tiempo. ¿Cómo un país puede salir hacia adelante sin energía eléctrica? Anteriormente los racionamientos no llegaban a las adyacencias de las instituciones que suministraban salud al pueblo. Hoy los racionamientos también existen alrededor de clínicas, de hospitales. Hoy el racionamiento está a todos los niveles, sin importarle los derechos humanos de un ciudadano que en ese momento esté en un quirófano o de un ciudadano que en ese momento esté conectado a una máquina que necesite el servicio de electricidad. Pues sencillamente a este régimen lo que le importa es la política, lo que le importa es la mentira y el engaño permanente. Este sí es un régimen que verdaderamente está desenchufado de los problemas de las comunidades y de la gente. Lo que sí sobra en este régimen es un montón de enchufados que se agarraron los reales del pueblo, que se agarraron los reales para invertirlos en el sistema eléctrico sin importarle las consecuencias, que se agarraron los reales de los equipos que supuestamente iban a instalar y nos llegó una chatarrera, como lo decían aquí los expertos en la materia eléctrica que nos antecedieron. En fin, pueblo de Venezuela, lo que estamos viviendo es frente a un régimen que no le interesa absolutamente nada y que sencillamente no tiene políticas públicas para poder sacar este país adelante. Sencillamente, este régimen que se ha dedicado a acabar con el bienestar de cada venezolano, su única solución es la salida. Aquí en este Parlamento, en febrero del año pasado, aprobamos una moción de censura. Pedimos un voto de censura para el ministro Mota Domínguez por ineficiente, por incapaz y por mentiroso. ¿Y cuál fue la respuesta de Maduro? Absolutamente ninguno. ¿Cuál fue la respuesta a los funcionarios ineficientes e incapaces? Mantenerlos en el cargo. Porque su misión es esa, destruir al país. Porque la misión de cada funcionario del Estado es destruir al país. La misión de los funcionarios del Estado no es darle condiciones de vida a los ciudadanos, es destruir al país. Por eso que esta situación que hoy se agudiza cada día más, no nada más en lo eléctrico, sino en el servicio de agua, en el servicio de transporte, y pare usted de contar, esta situación tiene una solución. Y la solución es que el pueblo entienda que juntos y unidos, sin seguir aceptando mentiras, sin seguir aceptando chantajes, sin seguir aceptando engaños, tenemos que procurar la salida. Y así tendrá que ser, y así va a ser. Tendremos que procurar la salida de este régimen que ha acabado con cada uno de nosotros, porque ha demostrado que no le importa al ciudadano, que lo que importa para ellos es atornillarse en los cargos, que lo que le importa para ellos es estar por encima de las tumbas, por encima de la miseria, por encima de la necesidad,
en el poder para ejercerlo a favor de ellos, de su familia y de su bienestar, y no precisamente a favor del pueblo venezolano. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, colegas diputados. Gracias al diputado Piero Marún. Se le recuerda a los diputados que en estos debates un tiempo máximo de 10 minutos. Tiene la palabra el diputado Freddy Superlán. Sí, buenas tardes, señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Este debate para nosotros tiene un interés muy particular y quizás porque somos habitantes, representantes de ciudadanos que en este momento pues padecen lo que el gobierno ha llamado como la administración de carga ahora, lo que nosotros conocemos como racionamiento de energía eléctrica o como se conoce en el pueblo, apagones. Hablar de la crisis eléctrica en Venezuela es hablar de corrupción. Creo que tenemos nosotros que hacer memoria sobre lo que ha antecedido a todo lo que tenemos en la actualidad. Según un informe de CEDICE, por ejemplo, en los acuerdos de gobierno a gobierno, y recuerdan ustedes aquellos acuerdos entre Argentina y Brasil para la construcción de Tacoma, y también con España para la construcción del sitio, y recuerdan aquellos bombillos ahorradores que venían por asesoría, ¿no?, del gobierno cubano. Eso le costaron a Venezuela cerca de 35.000 millones de dólares. Y usted se pregunta, si esto solamente fue entre el año 1999 y el año 2013, no estamos hablando de lo que se ha podido gastar o malinvertir en estos últimos años. Entonces, ¿por qué tenemos la crisis actual? Esta estafa que se le hace a la nación, que tiene el nombre como colusión, ¿no?, y así está tipificado en la ley, pues pasa nada más y nada menos por cerca de 60 proyectos portadores sobre costos que superaban los 17.000 millones de dólares. Esto trae consigo la quiebra corporativa de Corpoelec y algo que en este momento pues, nos llama poderosamente la atención y tiene que verse así de los diputados de otros estados que no están padeciendo lo que se vive en estados como el nuestro, por ejemplo, que es el racionamiento eléctrico como sumisión política. Y esto es bastante grave. Y tenemos nosotros que prestar atención a lo que está pasando allá. Lo que está pasando con la crisis eléctrica en Venezuela, y específicamente con Corpoelec, que por cierto tiene una nómina que supera los 32.000 trabajadores, es para que nosotros pues vayamos teniendo seguimiento de este Parlamento, como lo estamos haciendo el día de hoy con lo que se hace. Aquí hubo asignaciones fiscales en el año 99 al 2009 de 7.700 millones de dólares, de 770 millones, producto de rehabilitación para Planta Centro, por ejemplo, que se hizo. Aquí se hicieron proyectos de asignación ad hoc por el orden de los 15.000 millones de dólares, que se hizo. Créditos de la CAF por más de 4.700 millones de dólares, que se hizo. Turboven, la compra que se hizo por más de 1.300 millones de dólares. Fondep, quien dio un aporte de 900 millones de dólares. Y no podía quedar por fuera el Fondo Chino Venezuela, superando los 2.000 millones de dólares. Y con todo eso, se solicitaban créditos a la banca internacional por más de 83 millones de dólares. Y pues, por supuesto, entonces, tendría que venir PDVSA en todo esto, cuando hizo un aporte con aquella misión Revolución Energética, seguramente también podemos recordarla, que superaba los 6.175 millones de dólares. Esto hay que aclararlo e informarlo cada vez que podamos nosotros, a los medios de comunicación y al pueblo, para que la gente sepa que ese Rodríguez Mota, quien está diciendo que la culpa ahora tiene que ver con el clima, el mismo que el 23 de febrero del año pasado en esta misma asamblea se le dio un voto de censura, miente ahora a los venezolanos y no dice la verdad. Una verdad que en esta crisis humanitaria que estamos pasando, y tenemos que recordarlo, hay que tallársela en la cara a estos gobernantes. Y hablaba la diputada de Portuguesa sobre lo que se vive en Portuguesa, y yo le voy a hablar lo que se vive por lo menos en mi estado. La gente se ha de nuevo empezado a protestar producto de esto, de la crisis energética, y le voy a explicar por qué. Era muy sencillo. Al tema de los servicios públicos en Venezuela, de que no hay gas, de que no hay agua porque se afecta también por estos cortes eléctricos, la gente no consigue efectivo, no hay transporte público el cual hizo su trabajo. Llega a su casa
a entre 6, 7 y 8 de la noche y se encuentran apagones que van desde que empezaron con 4 horas, pero que han ido aumentando. Y en los últimos días han sido apagones hasta de 12 horas. Y bien lo decía el diputado que me antecedía, pueden llegar a ser apagones inclusive a lo largo y ancho del país. La crisis que estamos viendo nosotros en materia energética no es otra más que el colapso sistemático general que este régimen está viviendo y que nosotros tenemos que tener la voluntad política, no solamente de informárselo a la ciudadanía, sino de trabajar en función de esto. Así que esa comisión, la cual debe empezar a visitar estas plantas termoeléctricas, no, cuidado no llega también la crisis de aquí, y a la cual hay que ponerle ojo, sobre todo en estos 5 estados. Uno tiene también que recordar, por ejemplo, la compra de plantas que hubo. En Barinas hubo más de 7 plantas estas que se compraron, y cuya data viene de 1970, y que supuestamente se compraron como nuevas, pero que fue una estafa que se hizo a la nación. Por cierto, al frente de compra y esta responsabilidad estaba nada más y nada menos que el hoy en día gobernador del estado de Barinas, hermano del difunto presidente Chávez, Argenis Chávez, y quien tiene que dar también respuesta de esto. Y pues por supuesto hay que hablar acerca de lo que se está viviendo dentro de la empresa, dentro de Corpoelec. Trabajadores que están desertando en gran cantidad. Plantas generadores de energía que se están quedando con técnicos solamente 1, con 2 trabajos que hacían 10 y hasta 8. Con los equipos, lo que tiene que ver con vehículos desmantelados en su totalidad, más del 80% se encuentra colapsado, porque en su momento fue desmantelado o robado, porque tampoco hay vigilancia. Pero los comedores en los cuales los trabajadores también tenían servicio o que podían disfrutar de este beneficio, en este caso, que tenían desde hace más de 40 años, también dejaron de funcionar, porque la empresa se está quedando sola, porque la canasta básica que alcanza ya los 37.000 millones de bolívares, así como se dice, nada más en el mes de febrero, los trabajadores no ganan ni una cuarta parte de lo que esto significa, y como es la realidad de todos los sectores venezolanos, en la salud, en la educación, también se va del país. Y ante esta situación, traer este debate a la Asamblea Nacional, tiene entonces que colocar no solamente a los diputados de estos estados, que son los que se sienten en este momento pues directamente afectados, sino todo el Parlamento Nacional. Y ahí la propuesta que se hacía de una comisión mixta, pero también sé que existe una comisión especial que también trabaja referente a este tema. El tema de la crisis de energía eléctrica en Venezuela está tocando todos los sectores de la vida social venezolana y va a acrecentar la crisis humanitaria que tenemos nosotros en los últimos días y tenemos nosotros que trabajar entonces en consecuencia. Así que, hermanos diputados y pueblo de Venezuela, tenemos nosotros que mantener este debate en los próximos días. No puede quedar solamente la conformación de una comisión especial o de una comisión mixta. Tiene que ser con que los diputados vayan acompañados del pueblo, de los que están llevando las peores consecuencias, a los sitios donde debería estar trabajando hidroeléctricas y trabajadores en esto, porque no va a haber manera tal de que estos señores puedan darle respuesta a lo que se avecina. Y bien lo decía, que los cortes pueden pasar de 4 a 12 horas, como lo decía el diputado, esta crisis entonces va a ir, por supuesto, deteriorando, que ya tenemos deteriorados los venezolanos. Así que, hermanos diputados, junta directiva, la propuesta que hacía la diputada por el Estado portuguesa, María Beatriz, de que se conforme una comisión, de que los estados pues, puedan trabajar con los bloques parlamentarios en la visita de estos puntos, centros de trabajo, hablar con los trabajadores, de traer los problemas a la Asamblea para que se discutan, debe ser tomada en consideración para que nos aboquemos rápidamente al punto neurálgico donde se encuentran los problemas. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias al diputado Freddy Zucarlano. Tiene la palabra el diputado Jesús Llanes. Puede hacer uso de la tribuna oradora. Señor presidente, colegas parlamentarios, la verdad es que hablar de una crisis energética en nuestro país en pleno siglo XXI da vergüenza y da tristeza. Sobre todo cuando uno hace un análisis y estudia la historia y recuerda que para el año 1998, antes de que cayese esta desgracia sobre nuestro país,
Venezuela era una potencia energética que realmente se daba el lujo de exportar energía eléctrica a los países vecinos. En estos días, jocosamente, los venezolanos transmitían a través de las diferentes redes sociales y redes de mensajerías una fotografía de un ministro de un país asiático donde presuntamente había habido una falla eléctrica y este se había tenido que inclinar durante 20 minutos para pedir perdón a la población por esa falla de 20 minutos. Yo me imagino que el general Mota tendrá que convertirse en avestruz y convertirse en topo porque del subsuelo no va a pasar para pedirle perdón por todo el daño que le han hecho a los venezolanos con los apagones que estamos sufriendo. Hablando de apagones, se encuentra entre nosotros la licenciada Aixa López de Guevara, presidenta del Comité Nacional de Víctimas de los Apagones, quien por supuesto ha venido estudiando esta circunstancia que nosotros estamos padeciendo. Y ya como decían mis colegas parlamentarios que me antecedieron, así como los ingenieros miembros de la Sociedad de Ingeniería que estuvo aquí en esta misma tribuna, en efecto, la situación de Venezuela es más que evidente, la conocen hasta los niños de primaria, una evidente falta de eficiencia en la gerencia de los recursos públicos y por supuesto una falta de mantenimiento e inversión, no solamente en las plantas de generación, sino en las líneas de transmisión de energía. Cabe destacar que dentro de esta pesadilla que padecemos, antes de estos 4 años más tristes que estamos pasando, durante 13 años aproximadamente se nos cayeron a nosotros a coba, a mentiras y a promesas. Y se hicieron fabulosos guisos. Y dentro de esas famosas promesas, fábulas y cuentos de hadas que nos metieron a los venezolanos de cómo íbamos a ser una potencia energética en el continente, se prometieron la construcción de cualquier cantidad de parques de energía eólica. Si acaso llegaron a medianamente construir uno en Paraguaná y si acaso a colocar los tubos en la isla de Coche para darle ese beneficio de energías alternativas. Se nos vendió como una panacea del siglo el hecho de que aparte del etanol que íbamos a producir, se iba a colocar una planta de biomasa en los bosques de Uberito. Todavía estamos esperando siquiera que tengan la valentía de colocar la primera piedra para justificar el dinero que se invirtió en los estudios de proyectos de energías alternativas. Se firmó de convenio con la República de Cuba la construcción de una planta para paneles de energía solar a base del silicio de los venezolanos, que todavía no está funcionando y por supuesto desde el punto de vista de energía alternativa no existen tales paneles de energía solar. Se prometió también en su debido momento la colocación de plantas termoeléctricas en diversas áreas del país y si ni siquiera tenemos la capacidad de cumplir con la distribución del combustible para los vehículos, ¿cómo demonios vamos a pretender generar energía a través de las plantas termoeléctricas si a las que existen ni siquiera les hacen mantenimiento? Yo voy a aprovechar, señor presidente, para informar a los queridos colegas parlamentarios y a todo el pueblo de Venezuela que en la próxima plenaria del Parlamento del Mercosur, en mi condición de parlamentario de este órgano legislativo regional y miembro de la Comisión de Infraestructura, Transporte y Recursos Energéticos, introduciremos una denuncia precisamente para que se aboque el Parlamento del Mercosur a investigar los convenios bilaterales suscritos con Brasil y Argentina en materia de construcción de obras de energía eléctrica, de los cuales, por supuesto, ninguno fueron ejecutados. Y no solamente por este gobierno, sino también por aquellos otros gobiernos zurditos del sur, que hoy en día ya no están, a Dios gracias, pero que también se enriquecieron del erario público de sus respectivos países. Y solicito también, señor presidente y Junta Directiva, y a todos mis colegas parlamentarios, que se aunado a la propuesta que había hecho la colega María Beatriz Martínez de una comisión que investigue en los sitios la situación que se está viviendo, que se instale en este Parlamento una comisión mixta por parte de la Comisión de Política Interior y la Comisión de Contraloría
a fin de investigar y establecer responsabilidad penal y administrativa a todos los que durante estos 18 años sean responsables del desfalco al sistema eléctrico nacional. Esa propuesta, señor presidente, la consignaremos por escrito para que sea aprobada por ustedes. Al pueblo de Venezuela, colegas parlamentarios, el cambio, por supuesto, está muy cerca, más de lo que nosotros mismos podamos pensar. Y ese cambio implica también la responsabilidad de generar en los venezolanos la confianza de que tendrán más adelante un sistema eléctrico confiable, y ahí sí podremos decir con propiedad que seremos una potencia de verdad para la exportación de recursos energéticos. Muchísimas gracias, colegas parlamentarios. Muchas gracias al diputado Jesús Llamas. Saludamos a la amiga Aixa López, que junto con los usuarios de Venezuela siempre ha estado luchando por la defensa de sus derechos y está con nosotros en la tribuna de invitados. Para cerrar este punto, tiene la palabra la diputada Marianela Fernández y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Habla, Naye. Cachilapi. De ahí tenemos... Entonces. Buenas tardes, señor presidente, señores vicepresidentes, colegas diputados. Hablar de la crisis eléctrica en Venezuela, que se ha convertido como una especie de una saga de terror y que estamos transitando por uno de los capítulos más tenebrosos, donde pareciera que a los protagonistas, que en este caso es el pueblo, nos están matando y no hay quien nos defienda. Este tema de la crisis eléctrica, yo quiero hacer primeramente una infidencia. Desde el Zulia venimos batallando con los apagones y los racionamientos desde hace más de 8 años. Y yo veía y decía que con el respeto de los que habitan aquí en la zona capital y en los otros estados, yo quería que de vez en cuando se les fuera la luz. Porque en aquellos momentos, cuando comenzaron esas luchas, que ahí se nos acompañó en muchas de ellas frente al Tribunal Supremo de Justicia, no había clara conciencia nacional de lo que estábamos atravesando en el país. Hoy, porque el gobierno muy hábilmente nos dejaba a los zulianos sin luz y resguardaba la electricidad para la zona capital. El cuento es muy largo y ya no lo sabemos de memoria. Sí debemos recordar episodios bien importantes que marcaron la historia de este caos. Y uno de ellos es una de las acciones más desacertadas y perversas que cometió este gobierno, cuando en el 2009 centralizó la electricidad en ese gran elefante rojo como lo es Corpoelec, desplazando empresas prestadoras de servicio eléctrico que en otrora fueron símbolos de la excelencia, como la electricidad de Caracas, en el VAR, en el BEN, en ELCO, entre otros. Y no solamente se conformaron con desplazar esas empresas sin pensar en las graves consecuencias que iba a tener para el pueblo venezolano las mismas, sino que también desplazaron los gerentes de primera línea con largos años de experticia en la empresa por dirigentes del PCV. Hicieron caso omiso a las advertencias de los expertos. Uno, sobre el grado de obsolescencia de los equipos que habían en las plantas. Dos, hacia dónde deberían haberse dirigido prioritariamente las inversiones. Allí comenzó unos grandes anuncios del difunto comandante en el 2009, anunciando miles de millones de dólares para concluir obras muy importantes para el parque eléctrico en el país. Recuerdo muchas de ellas, el de Tocoma, La Vueltosa, la termoeléctrica de Bachaquero, Termozulia, recursos que nunca llegaron
que fueron a parar en los bolsillos de los boliburgueses y allí están inconclusas, y en el caso del Zulia algunas parecen un peladero de chivo. Esos recursos que fueron en aquel momento más de 120.000 millones de dólares se esfumaron, pues por allí se va la patria. Estos hechos fueron denunciados por nosotros en distintos escenarios, incluyendo el Parlamento zuliano que en aquel momento yo presidía. Vinimos al Tribunal Supremo de Justicia, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, a la Contraloría. No hubo ni la más mínima voluntad política para aperturar una investigación sobre estos hechos. Y es que en el caso de Corpoelec, de la corrupción, se intronizó el pranato eléctrico. Allí no hubo ningún pudor para asaltar el erario público. Y por eso en este tema, que aun cuando aquí la Asamblea Nacional el año pasado le dimos responsabilidad política a todos estos señores que son más conocidos que la arepa, como los de Derwis y Asociados, que fueron uno de los que se metieron la boloña en el bolsillo de los venezolanos y que gracias a ellos estamos pagando las consecuencias, los venezolanos. Aquí le hacemos un llamado, y más que un llamado, un reto, al fiscal general de la República, Tarek William Saab. Usted en los últimos tiempos ha estado alardeando que está destapando ollas de corrupción en el país. Pues yo le digo, destape la olla de corrupción eléctrica, reivindíquese con el pueblo venezolano. Cuando destape la olla de corrupción eléctrica se va a conseguir que esa olla es más grande que los sancochos y estará llena de puros pimentones rojos. Y además de eso, nosotros nos hemos tenido que calar en todo este periodo de ineficiencia una galería de ministros, cuál más negligentes que otros, desde Ali Rodríguez Araque, Héctor Navarro, Argenis Chávez, el inefable de Jessy Chacón, que prometió que en 100 días si no resolvía el problema renunciaba. Todavía estamos esperando esa renuncia. Y este último, Mota Domínguez, que cual aprendiz de agente 007 viene haciendo señalamientos, persiguiendo a ciudadanos, mostrando fotos de supuestas personas que están sustrayendo el cableado de las estaciones eléctricas. Pues la Fiscalía tiene que abrir una investigación por lo que Mota Domínguez está diciendo, porque usted está afirmando con esa acusación que las Fuerzas Armadas son cómplices de esos robos, porque quiero refrescar la memoria que existe un decreto de militarización de las estaciones y subestaciones eléctricas. Y si usted está afirmando que allí se roban los cables, el material eléctrico, entonces usted está diciendo que los funcionarios de las Fuerzas Armadas que custodian esas estaciones son cómplices o están pasando tanta hambre como el pueblo venezolano que ni tiempo le da para ver o para dedicarse a ver quién se está metiendo en las subestaciones. Hemos hablado mucho que la crisis eléctrica
ha entrampado y ha desnudado a este gobierno. Porque el tema de los alimentos y de las medicinas, usted puede hacer todas las maromas comunicacionales y hablar de la guerra del imperio, pero es que en el tema de la crisis eléctrica, después de 19 años de corrupción, de desinversión, ni que usted llame a David Copperfield o a Houdini para hacer aparecer la luz, porque no es posible. Y lamentablemente la electricidad es la que maneja el país. Nosotros queremos enfatizar ese llamado al fiscal, a Tarek William Saab, porque realmente la crisis en Venezuela eléctrica tiene que ver con un 80% con el grado de corrupción que queremos que se investigue. Y lamentablemente esta crisis eléctrica ha pasado a ser un gran cangrejo en Venezuela. No ha habido la voluntad política ni de la Fiscalía, ni de la Contraloría, y mucho menos de los imberbes que han nombrado ministros de la electricidad, de resolver este caso. Y el último ministro, Mota Domínguez, que como ya les dije, podrá haber participado en una que otra práctica de tiro hace mucho tiempo, pero de electricidad no sabe nada. Queremos decirle a Nicolás Maduro que nos haga un favor a los venezolanos. Lléveselo para una embajada, pero para una embajada como para Uganda, bien lejos, porque el gobierno tiene que terminar de entender que el tema eléctrico no se puede manejar como una bodega o como una pulpería. Y por eso vamos a hacer una colecta en las ciudades de Venezuela, sobre todo los que estamos más golpeados por el tema de la electricidad, para que se publique este aviso, para que entienda Nicolás Maduro. Atención, Nicolás Maduro, se necesitan ingenieros eléctricos con experiencia en reparación y recuperación de turbinas y de parques eléctricos. Único requisito, que no sean corruptos ni guisadores. En el caso del Zulia, quiero decirles que nosotros tenemos 9 años llevando la corona de tunas de los apagones y de los racionamientos. Estamos en la peor situación de toda Venezuela porque estamos a la cola del sistema interconectado nacional. Tenemos un parque instalado en el Zulia termoeléctrico de 2.000 megavatios, de los cuales solo funcionan 400. Y los que nos vienen por el lago de Maracaibo, que son 5 líneas, solo funcionan 2 de ellas que son aéreas y funcionan muy intermitentemente. Y aquí voy a hacer una alerta nacional. Hay un peligro inminente que en Maracaibo sufra un colapso la electricidad y que no la podamos superar y restablecer en meses de trabajo, porque esas únicas 2 líneas que atraviesan el lago van sostenidas por estas torres que se ha cansado el Colegio de Ingenieros del Zulia y los expertos de alertar del alto grado de corrosión, como lo pueden observar acá, que ellas tienen. Si esas 2 líneas se caen, va a haber un apagón regional difícil de restablecer. Aquí quiero decir que en el caso de los anuncios de apagones y del apagón nacional, ya hubo un chinito de Recadi. En el 2015 el gobierno se llevó detenido al ingeniero Vázquez Corro de Lara porque alertó de un posible apagón nacional. Bueno, a estas alturas, como ya es voz populi hablar de apagones regionales, nacionales, tendría que disponer el gobierno de todos los estadios y las plazas de toros para meternos presos a todos los venezolanos, porque ya es voz populi hablar de esos apagones. Por eso, nosotros, en el caso del Zulia, que hemos sufrido mayormente la desinversión, que asaltaron el erario público y se robaron los recursos destinados a la conclusión de Termozulia. Se robaron los recursos para la construcción de la termoeléctrica de Bachaquero. Yo, porque nadie me lo contó, siendo presidente del Parlamento, fuimos a rescatar 6 turbinas que habían comprado en el 2003 a millones de dólares para el criogénico de Occidente, para destapar la corrupción que había. ¿Qué hacían 7 años esas turbinas perdiéndose allí millones de dólares? Pues, por nuestra denuncia, fue sacada una de allí para supuestamente
construir la planta termoeléctrica de Bachaquero. Le entregaron el contrato a una empresa alemana, Ferrostal. También raspó la olla y se fue. Y ahí solamente hay monte y cadillo donde supuestamente iba a estar esa termoeléctrica de Bachaquero. Igual se compró una barcaza que iba a generar 100 megavatios para la costa oriental y ahí está lanzada en el olvido, canibalizada en Moteo, en el municipio Baral. Y nadie dice nada de esos guisos rojos. Nosotros alertamos en su momento y volvemos a hacerlo en este momento. Nosotros solicitamos que se restituya o se constituya esa comisión mixta donde haya participación de la Comisión de Energía y Petróleo, de Administración y Servicios y sobre todo de Contraloría, porque allí están todas las pruebas. En la Comisión de Contraloría de esta Asamblea Nacional reposan las pruebas de todos los involucrados cercanos al entorno del gobierno y de todos los guisadores de Corpoelec. Pero también solicitamos que se rescate el proyecto de ley de indemnización de los daños a los usuarios, porque es que le voy a decir lo siguiente, en el caso del Zulia, por razones climáticas, nosotros mantenemos los aires acondicionados apagados. Pues no solamente es el daño que nos están causando a los electrodomésticos, ya nos están afectando la psiquis de los ciudadanos. Y nosotros vemos a diario como cuando se va la luz en un hogar, una familia zuliana, todo el mundo corre, apaguen los aires. Y de este aparatico que está aquí, que es un capacitador, se lleva a diario miles y son incomprables para una familia. Entonces, ya la situación no es lo que nos está pasando ahorita con los apagones, es lo que viene, mis amigos, es lo que viene. Los expertos nos lo han dicho, no hay forma de rescatar lo que en 18 años no se invirtió. Y con aquello que este gobierno nos quiere siempre poner un bozal de arepa para las medicinas, para los medicamentos, yo me voy a permitir para el pueblo de Mérida y el pueblo de Táchira y los colegas que están aquí de Táchira y Mérida, leer un extracto de una información que dio Ojitos Lindos, Diosdado Cabello, para una emisora del Táchira. Fíjense lo siguiente, la periodista le pregunta a Diosdado Cabello, ¿qué opina de del racionamiento de luz de Mérida y Táchira? Responde Diosdado Cabello, Mérida y Táchira están sin luz, qué lamentable. Eso no les estuviese ocurriendo si en estos estados estuviese un gobernador revolucionario. Miren, camaradas, cada quien tiene lo que se merece. Los bochos se equivocaron y miren, ahí tienen sus consecuencias. Que vayan a la gobernación y le exijan a su gobernador que les arregle el problema. A ver si puede. ¿Ustedes creen que si estuviese uno de los nuestros estuviera pasando por eso? Yo tengo más Prieto. Para nada. Pero bueno, allá ellos. Esos estados no merecen nuestra ayuda hasta que no reconsideren su conducta opositora. Es que hay que ver que tendríamos que no tener sangre en las venas para uno llenarse de impotencia, como esta cuerda de forajidos. No tenemos tampoco acceso, sino es a través del carnet de la patria, a los medicamentos, a la medicina, y ahora tampoco tenemos derecho a tener electricidad si no somos del partido de gobierno. Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba. Estos son unos zánganos, unos bárbaros que se han encargado de llevar a este país por el caos. Por eso reitero nuestra solicitud de la Comisión del Rescate del Proyecto de Ley de Indemnización a los Usuarios y de la interpelación de Tarek William Saad para que dé cuenta de esos actos de corrupción de los cuales no se ha ocupado. Ah, que no va a venir. Bueno, que no venga. Ese es un ilícito más que estaremos nosotros acuñando para que un día este pueblo dé cuenta de esos forajidos. Muchas gracias. Gracias a la diputada Marianela Fernández, que creo ha hecho una explicación muy amplia de las consecuencias de la crisis que estamos viviendo. Se ha planteado un proyecto de acuerdo que ha sido conversado en las comisiones de Administración y Servicios y Energía, que creo que recoge
que recoge las diferentes preocupaciones que los diputados han expresado en el debate. Vamos a leer por secretaría el proyecto de acuerdo para someterlo a consideración de la Cámara. Proceda, señor secretario. Gracias, ciudadano presidente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho, acuerdo sobre la crisis del sistema eléctrico. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 156, numeral 29, y 178, numeral 6, establece la competencia del Poder Público Nacional sobre los servicios públicos domiciliarios y la prestación eficiente de estos, entre ellos el servicio de electricidad, considerando que es un hecho público, notorio y comunicacional las fallas reiteradas en el sistema eléctrico nacional y la inestabilidad en su generación, distribución y suministro de manera eficiente y continua a nivel nacional, superando las 1.900 irregularidades o cortes eléctricos inesperados, exponiendo la seguridad e inclusive la propia vida de miles de venezolanos. Considerando que el Ejecutivo Nacional inició un plan de contingencia encabezado por el vicepresidente Tarek El Aizami para atender, entre comillas, eventos inesperados, estimando alrededor de 15 días para solventar las fallas. Considerando que el órgano rector del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional, en este caso el Ministerio del Poder Popular de Energía Eléctrica, órgano rector del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional, viola reiteradamente el artículo 26 de la Ley de Servicio Eléctrico al no garantizar, abro comillas, la protección de los derechos e intereses de los usuarios y la satisfacción de la demanda de electricidad, cierro comillas, así como el incumplimiento sistemático del artículo 27 referido a sus atribuciones como ente rector del Sistema y Servicio Eléctrico. Considerando que en el año 2016 la Asamblea Nacional aprobó un voto de censura al actual ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, por su responsabilidad en la crisis eléctrica nacional durante su gestión y aún en contra de la Constitución, sigue en ejercicio pleno de sus funciones. Considerando que en el año 2016 la Comisión Mixta Especial designada por la Asamblea Nacional para el estudio de la crisis eléctrica en el país presentó informe en el que se evidencia que se erogaron más de 39.000 millones de dólares que debieron ser destinados para la generación, distribución y prestación de servicio eléctrico del país, pero que no se ejecutó en una inversión transparente y eficaz para generar los megavatios necesarios que brindarían energía eléctrica oportuna, eficiente y de manera continua a toda Venezuela, acuerda, primero, rechazar la mala práctica de racionamientos inconsultos de energía eléctrica sobre el territorio nacional, así como las excusas reiteradas de saboteo al sistema cuya responsabilidad recae directa y exclusivamente en el Ejecutivo Nacional y por consiguiente en el Ministerio de Energía Eléctrica, ya que tal actividad se encuentra legalmente reservada al Estado. Segundo, exigir al Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Energía Eléctrica el fiel cumplimiento de su obligación legal para garantizar la eficiencia en la generación, distribución y prestación del servicio eléctrico, evitando su interrupción en todo el territorio nacional a través de la formulación de políticas públicas efectivas y eficientes en el tiempo que permitan brindar la mejor calidad de vida al pueblo venezolano. Tercero, invitar a comparecer a la Asamblea Nacional al vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, quien es el encargado del Plan de Contingencia Nacional actual sobre el sistema de energía eléctrica, para que informe públicamente las cifras reales para la recuperación de forma transparente del sistema eléctrico nacional, así como la identificación de las zonas y circunstancias de mayor riesgo para escenarios de fuerte racionamiento a nivel nacional, prestando especial atención a los temas vinculados con la salud y alimentación de la población. Igualmente exigir que presente las medidas que tomarán a corto y mediano plazo que garanticen la generación, distribución y suministro de energía eléctrica a todo el territorio nacional de forma continua. Cuarto, emplazar al Ejecutivo Nacional para que acate el voto de censura ejercido sobre el funcionario censurado Luis Mota Domínguez en el año 2017 por la Asamblea Nacional, toda vez que su función como ministro de Energía Eléctrica ha sido comprobadamente deficiente para enfrentar una crisis ya anunciada por este órgano legislativo. Quinto, exhortar a las comisiones permanentes de Contraloría, Finanzas y Desarrollo Económico, Energía y Petróleo y Administración y Servicios, así como la de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, a la revisión exhaustiva de toda la problemática aquí referida
para generar de manera conjunta acciones que ayuden a determinar soluciones reales para resolver la crisis eléctrica actual que hoy vive Venezuela. Sexto, retomar el trabajo legislativo que se ha venido ejerciendo desde la Comisión Permanente de Administración y Servicios en lo referente a la crisis antes expuesta, dando celeridad como prioridad máxima a la discusión y aprobación de la ley orgánica del sector eléctrico. Séptimo, dar publicidad al presente acuerdo, dado y firmado, sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 20 días del mes de marzo de 2018, año 207 de la Independencia y 159 de la Federación, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el acuerdo leído, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el contenido de lo leído por secretaría, por favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado.